Venga, vamos a ver otro patrón que es el siguiente, es el patrón estado, ¿vale? También conocido como estado como objetos. Vemos la motivación. Imaginaros que tenemos una conexión TCP/IP, ¿vale? Y entonces, dependiendo del estado en que se encuentra la comunicación, las mismas acciones tienen que hacer funcionalidades distintas, ¿no? Por ejemplo, si tú estás en estado de cerrado y a ti te dicen que tienes que abrir, pues pasarías el estado de abierto. Si estás en estado de abierto y te dicen que tienes que enviar, pasaría el estado de esperar, esperando, ¿vale? Pero claro, dices, ya, pero si estoy cerrado y me mandan estado de esperando, es una acción que no está permitida. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué tenemos? Unos estados, que en este caso es parado, preparado, cerrado o esperando, y tengo unas acciones que son las flechas. Por ejemplo, pues abrir, cerrar, recibir, enviar o parar o arrancar. ¿Vale? Que te obliga a que, dependiendo del estado, estas acciones deben tener funcionalidad distinta, ¿vale? Entonces, imaginaos este problema, que tengo una conexión con esas acciones que es abrir, cerrar, parar, arrancar, enviar, recibir y saber el estado. Y el estado es acierto, ¿no? Que tengo los cuatro estados, que es esperando, preparado, parado y cerrado. Vale, ¿qué es esta comunicación? Si lo programamos sin el patrón, ¿vale? Si lo programamos sin el patrón, mira lo que ocurre. Si vamos al código, vamos a ver, pues, vale, fijaros, vamos a hacer un poquito más grande. Fijaros, claro, ¿qué ocurre? Que yo, como dependiendo del estado, tengo que hacer una acción distinta que me obliga a que cada método tenga que saber en qué estado me encuentro. Y dependiendo del estado que me encuentro, tengo que hacer una acción. ¿Lo veis? Entonces, si veis el código, ¿qué aparece? Código espagueti. Fijaros, manejo 105 líneas de código, 105 líneas de código y no hago nada. Solamente tengo la estructura de los estados. Porque realmente es un ejercicio que lo que hago es mostrar y no hago nada realmente. ¿Lo veis? Entonces, esto se te va a ir de las manos y en cuanto tengas una programación real de la comunicación, se te va de las manos. Y se va a hacer una clase hiper gigante. Y no puede ser. ¿Vale? Entonces, ve la problemática, ¿no? Entonces, ¿cuál dice? Dice, vale. Entonces, el patrón dice lo siguiente, este patrón, su objetivo es permitir que un objeto cambie su comportamiento cada vez que cambie su estado interno. Es decir, que el objeto cambie de forma de actuar cada vez que cambie su estado interno. ¿Eh? ¿Qué tenemos? Manejamos esta situación. Primero es el contexto. Y aquí lo más importante, el cliente, ¿qué es lo que ve? El cliente solo ve al contexto. El resto el cliente no lo ve. Por lo tanto, para mí trato con el contexto. Y fijaros que hay la acción. Yo aquí tengo una serie de acciones. Acción 1, acción 2. El cliente siempre llama acción 1, acción 2. Pero acción 1 debe funcionar de una manera distinta dependiendo del estado. Y esto el cliente no tiene que ser consciente de esta situación. Él siempre llama a la acción 1. ¿Lo veis? Entonces, pero debe ser independiente. Solución. Dice, vale, pues debes tener por una parte lo que llamamos el contexto, que es la clase pública que ve el cliente. El resto son clases internas internas del paquete que el cliente no va a ver. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que tener? Una clase abstracta que se llama estado, que representa cada una de las acciones posibles. Cada una de las acciones posibles. Y luego hay que hacer una clase concreta por cada estado que sobrescribe cada acción y establece el código para ese estado concreto. Es decir, si estoy en estado A, la acción 1, ¿qué tiene que hacer? Si estoy en estado B, la acción 1, ¿qué tiene que hacer? ¿Lo veis? De tal manera que si aparecen nuevos estados, aquí aparecen nuevas herencias.
¿Vale? ¿Lo veis? Es por cada estado una clase concreta que hereda de un estado abstracto. Además, por cada acción, todas las acciones tienen que estar en la clase abstracta y todos los estados concretos lo deben heredar y sobreescribir. En el fondo, ¿qué estamos haciendo? Partiendo. En lugar de hacer un if, diciendo, vale, pues si yo estoy en estado A, hago las acciones estando en estado A. Esto aparte te da una mejor cohesión. Porque dice, vale, si estoy en el estado A, digamos, te concentras, tienes esa cohesión, dice, vale, todas las acciones son del estado A, tienen mucha conexión entre ellas. ¿Vale? Entonces, estas clases tendrán buena conexión, conexión, y repartimos. Entonces, no hay un código espaguetis. ¿Por qué? Porque en lugar de hacer un código espaguetis, esto se resuelve por el polimorfismo. ¿Vale? 2. Es posible que, evidentemente, los estados tienen que poder cambiar. ¿Vale? Por ejemplo, si yo esté estado A y la acción 1 me debe cambiar de estado, yo tengo que poder cambiar de estado. ¿Vale? ¿Qué va a ocurrir? Que entonces el estado es un atributo que se guarda en el contexto. Este es el estado concreto que yo tengo en un momento dado. ¿Vale? Pero claro, yo utilizo el tipo abstracto aquí. ¿Vale? Entonces, si un estado concreto que es, cuando le dices estado A, si me das a la acción 1, tienes que evolucionar hacia el estado B, mi única solución es cambiar esta constante, digamos, objeto de aquí. ¿Lo veis? Lo tengo que cambiar. Por ejemplo, si yo estoy en el estado A, ¿qué significa? Que este atributo de tipo clase abstracta, cuyo objeto que contiene es un objeto del estado A. Si yo quiero cambiar esto, tendré que cambiar este objeto de aquí, quitar este y poner el objeto B o el objeto hace que evolucione. ¿Lo veis esto? ¿Lo veis o no? O si no, miramos código. ¿No lo veis? Vale. Lo explico así y luego vamos al código. ¿Esto cómo funciona? Yo llamo a la acción 1, aquí, a mi contexto, que es el que ve el cliente. El cliente no piensa, dice, vale, si me llamas a la acción 1, cojo mi atributo, que es el estado, a este de aquí, y le digo, mi estado.acción 1. Vale, pero el contexto, fijaros, que no sabe quién lo va a ejecutar, porque tiene un tipo que es el estado abstracto, ¿lo veis? Entonces, por polimorfismo, si tengo un objeto de tipo A, un estado de tipo A, se va a ejecutar este método. El método está escrito en los estados. Está aquí escrito, pero este no lo sabe. Este lo que hace es un delegar, nada más. Dice, vale, cojo, digo, mi estado punto acción 1 y delegas, pero él no sabe dónde va. Entonces, ¿qué ocurre? Que se resuelve por el polimorfismo. Entonces dice, vale, si aquí tengo un objeto de tipo estado A, cuando yo diga aquí mi estado.acción 1, que se ejecuta finalmente, se ejecuta este método de aquí. En cambio, si aquí yo tuviera un estado de tipo B, cuando yo digo aquí acción 1, mi estado.acción 1, se ejecuta este método de aquí, que es este cuerpo. Entonces, en lugar de hacer un else if, ¿qué se hace? Se resuelve por el polimorfismo. ¿Vale? Dime. Lo que sigo sin saber es cómo transformar la información de un en un estado de una clase totalmente distinta. No. En el nunc enumerado. El NUM no es donde traes los distintos estados existentes. No, vamos a ver. Este es el patrón. Tú me estás mezclando. Esto es un problema. Vale. Se resuelve con el patrón. Se resuelve. Pero primero vamos a entender el patrón y luego nos curramos cómo adaptar el patrón al problema que yo tengo. Los estados pasan a ser los hijos. No es tan sencillo. Ya lo veremos, porque tiene trampa. Tiene trampa. Pero primero vamos a entender el patrón de una manera sin que tengas el problema anterior. No quiero que me mezcles, porque ya estás pensando cómo resolver lo anterior. Eso lo entendí. No. Este te explica el patrón con un ejemplo suyo. Y aquí no hay un enumerado. No tienes ese problema. ¿Vale? Entonces, veis, tengo una serie de acciones. ¿Qué hace el contexto? Simplemente delega. Luego veremos el código, es relativamente sencillo. Delega. Y dices, si yo no sé qué estado tengo, pero yo lo único que sé es que si me dicen que haga la acción 1, que es mi público, yo llamo a mi atributo privado, le llamo a la acción 1, que por polimorfismo va a ser o este de aquí.
pero a eso al contexto no le interesa. Él llama, veis que el contexto solo le depende del estado. ¿Lo veis? Vale. Ahora tengo un segundo problema y es, si yo quiero que esta acción concreta cambie el estado, para cambiar un estado, ¿qué tengo que hacer? Cambiar el objeto que está aquí guardado. Entonces, por eso, cuando tú haces las acciones, me pasa la referencia del contexto, que es este de aquí. ¿Le veis? Me pasas la acción del contexto. Y me lo pasan por parámetro. ¿Lo veis? Entonces, por uso, yo digo, vale, si quiero cambiar esto, ¿qué tengo que hacer? Pues cojo mi atributo del parámetro y le digo con el método setState y le cambio el estado. Y ves que este lo hago protegido. ¿Qué significa? Que solo es visible este método set en mi patrón. Cuando el cliente que está en otro paquete utiliza este contexto, este método no lo va a ver. No es parte de su interfaz. ¿Lo veis? Entonces, ¿cómo hace una acción para cambiar el estado? Pues coge su parámetro y le dices contest.setState y yo doy el nuevo estado. ¿Vale? Veámonos por código, a ver si así, porque este es más complicado. El patrón que está aquí dentro. Yo manejo un contexto. Vamos a hacerlo de arriba abajo, ¿vale? Un contexto. El contexto vais a ver que es muy sencillito. Voy a expandir, perdón, para que lo veamos. El código es realmente sencillo, ¿eh? Dice, vale, yo tengo que tener, aquí, tengo que tener un estado. ¿Vale? Y digo, vale. Luego digo, tengo que tener un método aquí, acción 1, que es mi interfaz público, ¿lo veis? El público aquí, acción 1. Y que dices, vale, pues estado.acción 1, es decir, llamo a mi atributo estado y le digo, haz la acción 1 y le paso mi referencia, this. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo el contexto? Delegando a que la acción 1 no la quiera resolver, delega en un estado concreto que él no sabe cuál es, que está aquí metido, pero realmente no sabe cuál es. Y ves que delega. ¿Ves este concepto de delegar? No es mi problema, yo delego en el siguiente, para resolverlo. Y dices, ¿y cómo es la acción 2? Tal cual, delego. Y si tengo 5 acciones que delegas. Entonces es muy metódico hacerlo. ¿Por qué? Porque dice, bueno, este es interfaz público. Y ya está, cuando a mí me llamen a una acción, yo hago una acción. ¿Vale? ¿Lo veis? Vale, 2. Evidentemente, cuando arranco el contexto, debo tener un estado por defecto. Entonces aquí, por defecto, yo tengo el estado A, que es mi estado inicial. ¿Vale? Por defecto. ¿Lo veis? Vale. Ahora dices, vale, entonces, ¿cómo es estado realmente? Entonces, estado es también una clase, como veis, tiene las posibles acciones. Clase abstracta con las posibles acciones abstractas, que me pasan en el contexto. Nada más. ¿Que tengo 10 acciones? 10 acciones. ¿Os situáis? Vale. Y ahora me queda la tercera parte, es, bueno, y ahora que tengo que tener un objeto, una clase por cada estado posible. Aquí tengo 2 estados posibles, no quería marear, ¿vale? 2 estados posibles. Pues tengo la clase A. ¿Qué hace en la clase del estado A? Es hereda de la clase estado abstracto y por lo tanto sobreescribe los métodos. Entonces, vale. Entonces, yo acción 1. Pero aquí ya, que es la ventaja, no tienes que preguntar. Aquí hacíamos, ¿te acuerdas que antes hacíamos el save? ¿En qué estado me encuentro? Y dice, no, no, no. Yo sé que estoy en el estado A. Por lo tanto, esta acción 1 es siempre del estado A. Esta acción 2 es siempre del estado A. No hay ambigüedad. ¿Lo veis? Ahora, imagínate que esta acción quiere cambiar de estado. ¿Quieres cambiar de estado? ¿Qué haríamos? Pues dice, vale. Dices, vale, contesto. Cojo mi parámetro, que me lo pasa un parámetro. El contesto, le digo, cámbiame de estado. ¿A qué estado? Quiero evolucionar hacia el estado B. Porque cuando tú sabes que si yo estoy en el estado A y me da la acción 1, quiero evolucionar hacia el estado B. Y evolucionas hacia el estado B. Y así se evoluciona de estado. Entonces, gramaticalmente es sencillo. ¿Lo veis?
No se maneja mucho código. ¿Vale? Y dices, ¿y cómo es el estado B? Pues igual. El estado B, ¿qué hace? Heredar del estado y él sobreescribe. En cambio aquí la acción 1 no evoluciona de estado. Pues haces una acción y no evoluciona. Bueno, todas mis acciones es hacer un log, evidentemente. Y no evoluciona de estado. Si no evoluciona de estado, no hago nada. Se acaba. Entonces, por eso tenemos una dependencia de uso con contexto. ¿Vale? Ahora vuelvo a la transparencia. ¿Vale? ¿Qué hace cada acción? Delegar en su atributo la acción en sí misma. No la resuelve él, la delega. ¿Vale? Luego, para que las acciones puedan evolucionar de estado, lo que tienes que tener es pasar por parámetro el contexto y así una acción, si tiene acceso al contexto, que es este de aquí, puede a través de este método cambiar de estado. Vale. Y dices, ¿esto es necesario? No, siempre no es necesario. Es decir, no es necesario. Por ejemplo, si cuando esto arranca en un estado no evoluciona o haces que las acciones no cambian de estado porque tu problema no lo cambia, no necesitas esta referencia. ¿Lo veis? ¿Veis lo que quiero decir? Si tu problema se resuelve con el patrón estado, pero en tu problema las acciones no tienen la capacidad de evolucionar de estado, entonces esta referencia no la necesito, por lo tanto esto no lo necesito, entonces tú que harías es acciones sin parámetros. ¿Lo veis? Por eso digo, no olvidéis, esto es un patrón, es una idea feliz, yo quiero cuando alguien utiliza un contexto, quiero que realmente, cuando llamo acción 1, me utilice este o este, pero yo quiero que el cliente no se entere. Que necesito lo que se llama indirección, que es este que hace de indirección, hace de puente. Para que así el cliente dice acción 1 y este decide te desvío para acá o te desvío para acá. Es lo que está haciendo realmente. ¿Lo veis? ¿Vale? Por eso son relaciones de uso si utilizamos el contexto y demás. Vale. Ahora me viene el problema, que es el que tú me preguntabas antes. ¿Vale? Dices, ahora queremos refactorizar la clase conexión para aplicar el patrón estado. Vale. Claro, aquí tú dices, yo tengo roles, es decir, tengo un contexto, tengo un estado abstracto, tengo un estado concreto. Vale. Yo aquí tengo un problema, entonces lo tengo que adaptar. Evidentemente, ¿qué es lo más importante? Yo tengo este problema que se me ha ido de las manos. Imagínate que tu conexión al principio era muy sencilla y apostaste por esta filosofía. Pero claro, cuando has visto el código y vas por 300 o 500 líneas de código, ya te dice sonar, esta clase está, hay código espagueti, es muy grande y dice, vale, tengo que refactorizar esta clase. No puedo continuar porque yo si no se va a volver una clase inmanejable. Entonces, quiero aplicar el patrón. ¿Vale? ¿Qué es lo más importante cuando... Y ahora os voy a dejar un poco de tiempo, porque tenéis que pensarlo vosotros, antes de resolverlo yo. ¿Qué es lo más importante? Que es el interfaz público, ¿veis este interfaz público? No puede cambiar. Esto no puede cambiar. Entonces, aquí os doy la primera pista. El rol de contexto, ¿cómo se va a llamar ahora? Conexión. El resto es amplio. El resto, como el cliente, ¿veis que el cliente no lo ve? A mí, los nombres que tú pongas aquí dentro para resolver el patrón ya no es mi problema. Pero lo que tengo muy claro es que el cliente ve esto. Y como ve esto, no lo cambies. ¿Por qué? Y dices, ¿por qué es importante no cambiar este interfaz público? ¿Por qué? Porque esto ya está funcionando. Solo que nos hemos dado cuenta que después de haber hecho, de estar 3 meses, esto se me ha ido de las manos. Te voy a aplicar el patrón. Entonces, claro, el cliente depende de conexión. Si tú no cambias el interfaz público, ¿vas a tener que cambiar el cliente? ¿Lo vas a tener que cambiar? No. ¿Entendéis los cambios, cómo buscamos y que no me empiezan a haber cambios en cascada y se me vaya de las manos? Que no, quiero hacer una mejora arquitectónica, pero no quiero tener cambios en cascada. Por lo tanto, fundamental, no cambio el interfaz público. Aquí la herencia no me funciona.
Digo, aplico el segundo principio de Liskov, de es hereda y sobrescribe. Dice, nah, no me funciona. Mejor mantengo el mismo interfaz e intercambio la clase. Y lazo bien los test para ver si el cliente sigue funcionando. ¿Lo veis? Bueno, pues ahora, pensar cómo vais a resolver esto. Ya habéis hecho varios patrones. Ya tenéis que empezar. Yo no tengo que dar un ejemplo resuelto. Yo digo, bueno, os doy el patrón, os lo explico, os doy un ejemplo funcionando el patrón y os doy un problema. Adaptarme al patrón. Es un pasito más, ya, sin que yo te haya dado un ejemplo, me lo tienes que resolver. Porque tenemos que ir un poco avanzando. ¿Vale? Importante, lo que hemos dicho siempre. Tenemos roles. Rol de contexto, rol de estado abstracto y rol de estado concreto. ¿Veis que tenemos 3 roles? ¿Vale? Y aquí dice, vale, pues tienes que empezar a crear clases con estos roles. Y cuidado, porque a veces la vida, y lo he hecho, y cierta manera aposta, aparece un enumerado. ¿Lo veis? ¿Cómo se llama el enumerado? Estado. Y no es casualidad, lo he hecho mala idea. Este rol se llama igual, ¿lo veis? Entonces, vale, pues tú no puedes cambiarme el nombre de este estado. Esto se llama estado y es un enumerado. Por lo tanto, cuidado que tu cabeza no te haga crack y dice, pues esto es la clase estado abstracto. No, perdona. No tiene nada que ver. Pero es un falso hermano. ¿Sabéis lo que es un falso hermano, no? Se llaman igual, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Lo veis? Entonces, lo que a mí me predomina es esta interfaz, que es lo que ve el cliente. Y el cliente sí ve esta clase, porque ves que el cliente también depende de estado, porque ves que se lo devuelve aquí. ¿Lo veis? Esta no, ni de casualidad. Ya estás, falso hermano. Esto es un numerado que no se puede ni tocar, porque es parte de la interfaz público de que ofrecemos al cliente. Esto no se puede tocar. Búscate la vida para que no tocar esto. Y te tienes que buscar la vida para resolver esta problemática, ¿eh? La tienes que resolver. ¿Vale? Entonces, os miráis el código fuente espagueti que tenemos resuelto, para que veáis un poco cómo funciona realmente, ¿no? Para que sepáis lo que vamos a tocar. 2. Os miréis el patrón y el código fuente e intentáis adaptarlo. Vale, veamos la solución. Fijaros. ¿Qué hemos dicho? Lo importante. Lo importante era que el cliente utilizaba esta clase y por lo tanto esta clase, su interfaz público no se puede alterar. Y fijaros que no se ha alterado. Es decir, que yo tengo igual a ver, cerrar, parar, arrancar, enviar, recibir y el get estado lo tengo igual. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora ya yo no tengo aquí un atributo, no va por agregación al estado, sino lo pongo por uso, nada más. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que por lo demás que necesito un atributo por composición que es estado abstracto. ¿Y por qué pongo estado abstracto? Porque la palabra estado está ocupado. No lo puedo utilizar. No, solo por eso. ¿Vale? Entonces le pongo a estado abstracto. ¿Qué hago? Pues lo hago como siempre, pues abrir y cerrar y cada uno sobrescribe. ¿Qué me queda? En un punto débil era este, el get estado. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Dice, bueno, pues es aplicar los principios de responsabilidad. ¿Conexión sabe en qué estado se encuentra? No. Entonces, si Conexión no sabe en qué estado se encuentra, no suele ser un lugar adecuado que Conexión intente resolver algo que no es su responsabilidad. Y entonces, cuando tú no puedes resolver algo porque no es tu responsabilidad, ¿cuál es la mejor acción? Como dicen, tienes una patata caliente, te está quemando las manos, tú no sabes qué hacer con ella, ¿a qué haces? Se la pasas a otro. Lo más rápido posible se la pasas, para que el marrón lo tenga otro. Entonces tú dices, vale, yo no sé resolver esto, ¿en quién puedo delegar? Por exclusión, ¿en quién puedo delegar? Solo en este. Pues pásale patata caliente. ¿Qué significa? Haz un método aquí que sea, que le puedo decir estado o get estado, como quieras llamarlo, ¿vale? Pero delégaselo. Y ya este dice, tranquilo, ya lo he resuelto. Hago this.mi estado, devuelve el estado. Delego, como he delegado las acciones, ¿verdad? Las he delegado. Pues yo delego esto y se acabó el problema. Al final, ¿qué va a ocurrir? Que evidentemente esto es una clase abstracta, no puede resolver el estado. ¿O porque es una clase abstracta? Pues punto y coma.
yo no lo resuelvo, vuelvo a quitarme el problema de en medio. ¿Quién lo va a tener finalmente? Cada uno de los estados concretos. Y ahora dices, cuando tú estás en el estado esperando, si te dicen en qué estado te encuentras, ¿sabes resolverlo? Dice, anda, si es evidente. Si estoy en esperando, te voy a volver estado punto esperando. Digo, pues ya está. Ha salido solo el problema. Este que hace, por eso aparece esta relación también aquí de uso. ¿Le veis? Cuando te dicen, dime en qué estado te encuentras, yo lo sé. Anda, si yo soy este, devuelvo esto. Es que es evidente. Si soy este, devuelvo cerrado. Si soy este, devuelvo este. Y si soy este, devuelvo este. Y se acabó. Y dices, ¿y cómo he llamado los estados? No me he complicado la vida. Los nombres los saco del propio numerado. ¿Para qué me voy a inventar nada? Habéis hecho lo mismo, imagino. Uno intenta no inventarte nombres. ¿Vale? Este sí, porque tenía el estado ocupado. Y entonces, bueno, pues le pongo abstracto porque no se me ocurre otra cosa mejor. ¿Lo veis? Entonces ya lo he resuelto. Ventajas, esto lo arrancamos y veis que el cliente no se entera que le has puesto el patrón y no se entera. ¿Qué has conseguido ahora? Que ya tienes el código mejor organizado y si ahora quieres ampliar, ya puedes ampliar con cierto control. ¿Vale? Aquí, ¿qué ocurre? ¿Qué hemos hecho? Fijaros que como había muchos métodos que siempre hacíamos lo mismo, que era, este estado no es posible, mando excepción, este estado no es posible, mando excepción. ¿Qué hemos hecho? Pues subir código aquí arriba, por eso ahora estos son más cortos. Porque ya estos no son métodos abstractos, son métodos implementados por un valor por defecto. Y este lo que hace sobreescribir, pues sí cambia. Entonces, si no, tienes el tratamiento por defecto. Para quitar código aquí abajo. ¿Vale? O sea, necesitáis el código, lo veis. Y viendo el código, vais a ver que al final la solución, que la teníais aquí, si queréis ver el código cómo queda, la solución, me queda conexión, ¿vale? El interfaz público no ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? Lo privado. Ya no tengo un atributo privado de tipo numerado. Ahora tengo el del patrón, que es la clase abstracta del estado, ¿vale? Y aquí fijaros que el único detalle que era el más conflictivo, más difícil de ver, es este. El get estado no lo sé resolver yo. ¿Qué hago? Delego. Llamo a mi clase abstracta y que a mi atributo y que él lo resuelva. ¿Y qué te devuelve? Un estado y ya está. ¿Vale? ¿Qué me queda? Dices, vale, pues luego el estado abstracto, fijaros que aquí, como había mucho código, se repetía, por defecto lanzamos excepciones porque no son opciones permitidas y el que delegue solo escriba lo que está permitido. ¿Vale? Aquí estado tampoco, no lo sé resolver, por lo tanto no lo implemento porque no lo sé resolver. ¿Qué me queda? Coger uno cualquiera de ellos, ¿no? Por ejemplo, cerrado. Cerrado, fijaros, que lo que hace es, sí, me dicen, ¿qué estado te encuentras? Ah, si yo soy cerrado, no tengo ninguna duda, es estado punto cerrado. ¿Vale? Y aquí solo sobreescribo lo que yo puedo hacer. Yo que puedo hacer es abrir y lo que hago es abro y paso al estado de preparado o cerrar, que como ya estoy encerrado no tengo nada que hacer. Entonces le pongo así, como vacío a propósito porque no tengo nada que hacer. Entonces fíjate lo sencillo que se te quedan las estructuras. ¿Vale? El resto lo heredamos y ya está. Lo que no está permitido, como está heredado no con excepciones, ya está resuelto. Entonces yo me concentro en lo que yo sé hacer. Si estoy cerrado, solo puedo hacer dos cosas, que es abrir o, si me dan a cerrar, es seguir cerrado. Entonces se me quedan los códigos mucho más limpios. Yo a partir de ahora ya puedo ampliar. Fijaros que aquí dice, bueno, pues ya puedo hacer este método y ya puedo hacer una realidad que a lo mejor son 20, 30 líneas de código. ¿Vale? Y no es el código espagueti que teníamos antes.